Bueno, como siempre, muy agradecido. Muchas gracias. Muchas gracias. Especial a Viri porque ella fue la que me invitó. Gracias a Viri, gracias Ángel, gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. De entrada, bueno, el tema del congreso, bueno, era la estética, pero a partir de la exposición de mi queridísimo tocayo y después de la respuesta que dio Ángel ayer, pues dije, ¿por qué no me sumo a la misma idea? Entonces, en vez de tratar la cuestión directamente de lo estético o de lo no estético, quisiera yo también abordar la cuestión de la tierra. Y bueno, queda de alguna manera justificada porque es en la obra de arte donde aparece por primera vez o de manera, no diría clara, pero sí decisiva, la cuestión o el concepto o el no concepto de tierra. Tampoco quise centrarme exclusivamente en Heidegger porque es un tema de época y me interesa mucho la cuestión de lo que se está jugando en un momento histórico. Es decir, uno puede centrarse en un filósofo o filósofa, o uno puede centrarse también, es otro modo de hacer filosofía, en un nudo en torno de un concepto que se está disputando entre contemporáneos. Es claro, Husserl, Heidegger y Schmitt son contemporáneos estrictamente y además también intelectualmente contemporáneos. Y los tres utilizan este concepto de tierra. La tierra, bueno, pues aparece en Heidegger, en este texto que ya hemos estado discutiendo, que es el origen de la obra de arte. Aparece después también en la famosa cuaternidad. Y en Husserl aparece en este texto que se llama La tierra no se mueve. Pero resulta que también en los últimos escritos de Carl Schmitt, donde habla de la reconfiguración del mundo geopolítico, vamos a llamarlo así, aparece también el concepto de tierra. Y aparece como una lucha también cuasimítica entre las potencias de la tierra y las potencias del agua, que eventualmente serán figuraciones de las naciones que se fundan o que fundan su autonomía o su soberanía en la tierra, en el territorio y en el derecho. Y aquellas naciones que se entregan, digamos, al olvido de la tierra, que son las naciones marítimas, y la primera de ellas, no la primera en el sentido histórico, sino la gran nación será, desde luego, Inglaterra. Porque Inglaterra representa el desapego, representa el mar, la conquista, la apertura y, sobre todo, la relación económica, por encima de la relación jurídica y estatal. Bueno, entonces, quede entonces asentado que hay una cosa ahí que no es cosa y que vamos a tratar de explorar y que llamaremos problema, y que es el problema de la tierra. Ahora, no es arbitrario ni tampoco, y ese es como el supuesto de mi lectura, no se trata solamente de homonimias. Es decir, hay una función reservada, una función análoga en los tres pensadores reservada a la tierra. Ahora, eso de entrada suena dudoso porque pareciera que Schmitt se mueve en una dirección contraria, ¿no?, a la que se mueve Heidegger. Si Heidegger, a partir de la famosa carta sobre el humanismo, va retrocediendo más acá del sujeto, Schmitt parecería ser todo lo contrario. La teoría de la soberanía es no solamente una afirmación, sino el encumbramiento de la subjetividad que ante el abismo de la existencia no tiene más que la decisión de ponerse y de imponerse, no solamente frente a la nada que lo consume, sino también frente al desorden social y eventualmente frente a los otros en la figura de amigo y enemigo. Es decir, todo el tiempo en Schmitt hay un sujeto que es el que marca la diferencia, que hace la gran diferencia. La diferencia frente a la nada o la tierra, que será el mundo político. La diferencia frente al caos, que será el orden, que asegura
el soberano al postergar el apocalipsis como Catejón, y la diferencia con lo otro, que es el enemigo. Entonces, de entrada, parece extraño que uno quiera vincular el concepto de tierra en Schmitt con el concepto de tierra o con la idea de tierra en Heidegger. Y también con Husserl, porque de entrada el territorio husserliano, que es la ciencia y la fundamentación de la ciencia, y eventualmente el mundo de la vida como el suelo nutricio, no parece estar ya en la misma línea del Heidegger más tardío, que se va orientando hacia la historia del ser, ni tampoco a Schmitt, que lejos, ¿no?, de declarándose él no filósofo sino jurista, ¿no?, lo que le interesa a él es el presente, no la presencia, ya veremos eso, pero el presente, y el presente de Alemania en ese momento es haber perdido la guerra, haber perdido, digamos, su lugar o el lugar al que había aspirado en Europa, y sobre todo el destino que se había querido asignar desde el siglo XIX de ser el punto de llegada que habría comenzado en Jonia. Esta expresión es de Rosenzweig, de Jonia llena, pero bueno, uno debería decir más bien de Jonia, claro, la frontera se va moviendo, ¿no? Pero digamos, de Jonia a Friburgo. Venga, entonces, para hacer legible este concepto de tierra, de Erde, habrá que ponerlo en conexión con otros conceptos, ¿no? Y creo yo, esta es la conexión esencial que yo considero fundamental, es poner a la tierra en conexión con el origen, que el problema es ese. Lo que está jugándose en la tierra es una diferente concepción de lo que significa el originarse. Y en segundo lugar, o el segundo término que anudamos al término de Erde, es la institución. Ahora veremos por qué es importante la tierra, el origen y la institución, porque van reflejando un camino. No voy a hacer ahorita distinciones en cuanto al origen, si es Ursprung o Anfang, ¿no? Digamos solamente que está la cuestión de lo previo o lo originario en general, ahora en el territorio de Die Erde. Luego está un momento clave, un umbral, y es un tránsito que llamamos Ursprung. Y finalmente está el lado humano de esta Ursprung, que es la Stiftung. La Stiftung como institución es lo que hace posible que aparezca ahora sí Occidente, Europa, Alemania, porque si el originarse puede todavía concebirse en un terreno muy abstracto, la institución nos da la carne que hace posible hacer historia. La institución será la cuestión del origen, pero ahora sí leída en la historia de Occidente. Y en el caso de Heidegger está leída, bueno, en términos de historia de la filosofía, en el caso de Husserl, de la historia de la ciencia y de las idealizaciones, clave dentro de la historia de la historia de la ciencia, y que eventualmente llevarán a un proyecto ético. Y finalmente, en el caso de Schmitt, está la historia de Europa y el desmoronamiento de Europa en las guerras mundiales, y la tenaza que él también ve y que Heidegger repite, ¿no?, en la entrevista del Spiegel, pero que es estar atenazado entre no dice capitalismo, podría decirlo, ¿no?, pero sobre todo el liberalismo americano de Estados Unidos, sí, de los aliados, pero sobre todo de Estados Unidos, como una tenaza, y la otra tenaza es los bolcheviques, ¿no? Bueno, Heidegger dice el bolchevismo, pero podría ser también el comunismo, marxismo y demás. Entonces, primera clarificación. Bueno, esta es como la primera vinculación, ¿no?, de dónde, en qué territorio se juega el concepto de Erde y por qué se invoca. Y es en relación con el origen, en relación con la institución, y la institución con la historia. Pero ¿qué no es? Hagamos primero un poco de trabajo negativo. ¿Qué no es la Tierra? Bueno, la Tierra no es el mundo. Es decir, no es la estructura de significatividad en la cual yo me siento en casa. Si esta expansión parecía cambiar en ser y tiempo lo que significaba ser ontología, esto no hace sino radicalizar el alejamiento de lo presente.
Es decir, uno puede todavía decir que en Ser y Tiempo, en tanto que la práctica, ¿no?, es el índice o es, digamos, lo que forja las relaciones de significatividad entre la mesa y el lápiz y, digamos, la libreta y el celular y todo eso. Eso todavía, bueno, más adelante seguirá siendo ámbito humano o subjetivo, y se requiere, como Heidegger lo indica desde el tiempo, ir todavía más atrás, ¿no? Y ese ir más atrás conducirá a la Tierra, y por lo tanto no hay que confundir la Tierra con el mundo, ¿no? El mundo es mundo de significatividad y es mundo humano y es mundo totalmente práctico y fundamentalmente práctico, aunque después lo práctico y la idea de ser ente sea un remitir, y en cuanto a remitir termine convirtiéndose en un signo, la lectura sobre todo derridiana, no deja de ser un territorio habitable, ¿no? En cambio, la Tierra no es directamente habitable. La Tierra tiene que ser, lo hemos visto, ¿no?, construida, ¿no? Ahí es donde interviene el Bauen, Wohnen habitar y denken, ¿no? Perdón, es que ayer me pegaron en la cabeza. En serio, es en serio, todavía me duele. Un error garrafal es ahí, ese lugar. No es el mundo, pero nos podría hacer pensar, y eso es un poco lo que discutíamos la vez pasada, nos podría hacer pensar que entonces, si no es un mundo humano, lo que precede al humano es la naturaleza, pero no. Tampoco es la naturaleza, porque la naturaleza no deja de ser concebida ni por Husserl, ni por Heidegger, no sé, Schmitt, yo creo que incluido Schmitt, no deja de ser concebida como una región particular del saber humano. Es decir, es la región natural. Ahora, sí se parece, es lo que discutíamos, ¿no?, sí se parece a la physis, pero no a la physis entendida como este ámbito de los animales y de las plantas, sino a la physis como capacidad de generar, ¿no?, como hervorbringen, traer desde suelo nutricio, tierra. Es algo que, bueno, sí, está en el mundo griego, pero también está muy particularmente en el tratamiento romántico de la materia, ¿no?, en este amor por las etimologías falsas y espurias, ¿no?, en el romanticismo aparece una conexión desde antes, ¿no? Yo creo que está ahí en Jacob Böhme, pero muy particularmente en los románticos, en el círculo romántico, está la asociación entre la materia como mater, como madre, y bueno, como la carne del mundo, ¿no? Es decir, la materia es, por un lado, aquello que resguarda las cosas y las pare literalmente al mundo, pero por el otro lado no es que haya una materia que después para las cosas, sino que la materia se está pariendo, es como su propia madre, ¿no? Y entonces esta asociación entre la materia y la maternidad hace que la tierra se convierta en un suelo nutricio, en algo sobre todo que da. Y esto, bueno, supone un problema porque digamos, pone en tensión dos maneras de concebir el origen, ¿no? El pagano y el cristiano o el judío cristiano. El judío cristiano es traer a la presencia por la palabra desde la nada, que así es como crea Dios, y el modo pagano es lo que se genera de por sí, lo que tiene su propio principio de movimiento. En un caso, el principio le viene a la materia de fuera como forma y como palabra, como soplo y hálito, y en el otro caso, la materia carga dentro de sí misma la propia potencia, en doble sentido, la potencialidad de ser otra, que no requiere de la palabra, y la propia potencia de transformarse y de actuar sobre otras, sobre la materialidad, ¿no? En un caso, la posibilidad está fuera del mundo y es trascendente y viene de Dios, y en otro caso, está íncita en los propios entes. Lo que puede, en el doble sentido, lo que tiene potencia como posibilidad y como actualidad, es la materia. Entonces, creo yo que en estos tres pensadores la Tierra se está jugando en esta doble tradición,
entre una tierra que da, una tierra que produce por sí misma y por lo tanto nos da algo, y entre la Stiftung, que la Stiftung tendría que ser un acto humano. Si uno piensa a ver, ya me apuro. Si uno piensa en Fichte, la cuestión es, primero está el yo, está la certeza de sí, por medio de una intuición intelectual, y después aparece el no yo. El no yo, digamos que es encontrado en un segundo momento, una vez que el yo ha establecido ser el alfa y el omega, como decían esto, como decían de jovencitos, ¿no? Los idealistas, el alfa y el omega. Solo después aparece el no yo. En el caso de la Tierra, es una especie de no yo, pero que también es algo así como yo, ¿no? Porque hace posible el yo, da al yo en el sentido que quiera, ¿no? En el sentido de subjetividad que comprende, de subjetividad que crea, de subjetividad que piensa, de subjetividad que siente, pero de alguna manera ese yo sí que da. Y da algo más que un Anstoß, ¿no? Anstoß es la palabra que utiliza complicada, como siempre, con los alemanes de traducir, pero es el impulso, la fuerza que viene de fuera del sujeto, pero que no tiene contenido. Solamente incita y suscita el pensamiento en el sujeto, y entonces puede aparecer, ahora sí, la tarea humana o del yo de humanizar. Lo que hace es ir descubriendo el mundo, el no yo, e irlo incorporando a su mundo hasta que finalmente, claro, siempre hay una reserva de no yo, porque entonces ese es el alimento abstracto, la materia de la cual se va ensanchando el mundo humano, pero la tarea, en el caso de Fichte, es muy clara. Se trata de la progresiva humanización del no yo, es decir, de la producción de significación en un mundo puramente humano. La cuestión es que ahora el movimiento no sea con la Tierra, no sea comenzado por un yo, sino sea comenzado antes que el yo, por algo que llamaremos precisamente Tierra Officis. Ahora, entonces, Erde, Tierra, no es mundo, tampoco es naturaleza, pero tiene algo que se le ha adjudicado tanto a la naturaleza como al yo, y es donación, no es productividad, porque la productividad todavía está ligada, creo yo, a una faceta de la subjetividad que es la voluntad y que eventualmente lleva a la absoluta Mobilmachung, a la productividad absoluta. En cambio, el darse, no, la productividad ensambla. Uno produce dentro de máquinas que van a andar, pero cuando uno da, no está dando para que ninguna máquina funcione inmediatamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel fundamental que debe cumplir la Tierra frente a esta tarea hipersubjetiva de un Fichte, donde la historia del espíritu se comprende como la autoproducción, la autocomprensión y el fagocitar el mundo en su carácter de ajeno para volverlo actualmente familiar? Bueno, la primera ya le dijimos, tiene que ser presubjetivo y tiene que ser preobjetivo, es decir, tiene que estar antes de la dialéctica y de toda dialéctica, e incluso de la forma menos subjetivista de la correlación, que sería la intencionalidad. Pero entonces, ¿para qué Tierra? ¿No? Es decir, ¿para qué Tierra y no solamente mundo? Bueno, pues porque el mundo parecería eventualmente moverse siempre a partir de unas reglas que ya se impuso y que no es capaz de dejar. Es decir, lo que justifica una idea de Tierra es una especie de sensación de aprisionamiento dentro del mundo. Mientras que el mundo podría parecer como la apertura y el horizonte que nos hace posible relacionarnos con un montón de cosas y personas, resulta que a la postre no hace sino reproducirse. ¿Cómo se puede entender esto? Y bueno, esta es la lectura también que les estoy proponiendo, ¿no? Como un problema de época. Quien da la primera idea de esto, me parece, es Weber.
La idea de Gestell tiene su antecedente más claro en Stall hat das Gehäuse de Weber. Lo que dice Weber es la sociedad racionalizada, estatalizada y burocratizada, lo que nos ha encerrado es en la cárcel de nuestra propia creación, y esa cárcel es una estructura. Gehäuse es eso, es una estructura, es una carcasa, vamos a llamarlo. Lo que pasa es que no es una palabra que usemos mucho, y yo tampoco, carcasa, pero bueno, es como la estructura en la cual se van insertando las cosas para volverse máquinas, pequeñas máquinas que eventualmente se ensamblan en la racionalidad, en la ciencia, y que eventualmente constituyen la esencia del Estado, que no solamente burocratiza o no solamente atrapa a las cosas en estas redes del poner a disposición, sino que eventualmente las propias conciencias son puestas al servicio de la producción bajo la forma de la burocracia. Digamos, la burocracia es como la caída en lo ente de la propia subjetividad, y entonces humanos y cosas estamos encerrados en la carcasa, ¿no? En la carcasa Stahlhat, ¿no? de acero, dura como el acero. Entonces, claro, la cuestión es ¿cómo escapar? La Tierra será la hipótesis, y lo quiero decir así, ¿no? La hipótesis de un lugar antes de que existiera la carcasa, antes de que existiera la cárcel, y que nos mostraría por contraste, sin que sea nada. Puede ser que no sea más que una mera hipótesis de contraste que nos permita mostrar por qué la carcasa no puede ser vencida desde adentro, y que ella toda en su conjunto es contingente. Es decir, este mundo de racionalización no tiene ninguna razón de ser, es decir, no hay razón de la razón, o de la razón nos conduciría a una suerte de abismo. ¿Y qué es lo que se salva entonces por medio de la Tierra? La posibilidad. Es la forma de trasladar al terreno ontológico y sobre todo preontológico, ¿no? Lo que antes estaba reservado solamente a un ser privilegiado, al Dasein. Es decir, la posibilidad ya no es mi posibilidad, ni tampoco es nuestra posibilidad, sino es la posibilidad por excelencia, la posibilidad de ontología, la posibilidad de que pueda haber una totalidad de lo ente y que pueda haber otra eventualmente. Ahora, y ya pues, vamos a tratar de llegar a la conclusión, me va a saltar todo. No, pero para que sea, está muy bien apegarse al tiempo del reloj. Bueno, va por ahí, ¿no? Apegarse al tiempo del reloj es también una forma de apegarse a otro tiempo que no es del reloj, que es el respeto a los colegas, ¿no? Pero necesito este tiempo, ¿no? Necesito este tipo del reloj. Ahora, el problema es el siguiente. Creo yo, esa es la siguiente hipótesis, que la diferencia entre la Tierra y la Erde, o la función de Erde como posibilidad, es una especie de radicalización de lo que ya queda anunciado en Ser y Tiempo, y que es el privilegio de la posibilidad y de la contingencia. Solo que ahora ha sido sacada del sujeto y ha sido llevada a la totalidad. ¿Por qué es importante? Bueno, creo yo que aquí tiene mucha razón para agregar todavía otro nombre más, name dropper, a Fink. Fink, la crítica que hace cuando colabora con Husserl y que le piden su sexta meditación metafísica, su sexta meditación cartesiana, y en otros textos, ¿no? que aparecen ahí en artículos y en sus notas, ¿no? que ya han salido. No van a dar 400 volúmenes como la husserliana, pero va como en 5 o 6. Lo que decía él es la última ingenuidad de la fenomenología husserliana es el propio yo. Es decir, el yo que reduce todo no ha sido él mismo reducido. Pero ¿quién va a reducir? ¿Quién reduce al reductor sin producir una paradoja? Y bueno, lo que dice Fink es que esta paradoja es inevitable, es el borde mismo aporético de la fenomenología, y a lo que nos conduce es a la insuficiencia siempre de la reducción, porque el que está reduciendo también se está reduciendo,
pero nunca del todo. Si se redujera por completo, quedaría anulado como mirada. Si no redujera nada, entonces quedaría hundido en el mundo de la vida, bueno, en el mundo inmediato, en la actitud natural. Entonces lo que queda es un ojo que ve sin saber que ve. Fink lo llama der transzendentale Zuschauer, ¿no? Zu está dirigido, Schauer, que ve, pero no ve desde ningún lado, ¿no? Dice, para que este ver anónimo e inconsciente se pueda constituir en fenomenología, se tiene que ontificar el ser. O sea, se tiene que violar en algún punto la diferencia ontológica. Y ese, creo yo, para adelantarles la conclusión, diré una cosita más con Schmitt, pero lo que creo que Erde introduce es el problema en la fenomenología y en la hermenéutica de que el verdadero enigma no está en el ser, no está en la tierra, sino está en el tránsito. Mientras que toda la cuestión había sido separar el ser del ente, porque la confusión es lo que había llevado a su olvido, resulta que lo verdaderamente problemático no es que todo sea posible, por un lado, y que por el otro lado estemos encerrados en la actualidad, sino cómo se conecta la posibilidad dentro del mundo mismo. Y parece que lo que permitía reconocer este problema se vuelve su propio impedimento, porque cuando empezamos a tematizar la cuestión de lo posible, lo traicionamos. Lo traicionamos porque entonces lo devolvemos al ámbito de lo ente, y al devolverlo al ámbito de lo ente, no solamente lo traicionamos, sino que le matamos lo posible. Ahora, la cuestión es entonces, ¿cuál es la conexión entre lo posible y lo actual, o entre lo virtual y su actualización, que nos permite que desde el mundo sea posible lo posible? Y que no tenga que ser una trascendencia respecto del mundo que nos deja desamparados, aquello a lo cual tenemos que atender. En otras palabras, cómo reingresa la posibilidad y la potencia al mundo, mientras que primero había que separarla para mirar la contingencia del mundo, pero ahora lo que queremos no es ver la contingencia del mundo, sino ver la capacidad de autotrascendencia del propio mundo, ¿no? Y eso era, de alguna manera, lo que había pensado, lo que intentaba Hegel, ¿no? Pensar que el concepto no es aquello solamente que captura, porque sí, ¿no? Concepto, begreifen, quiere decir coger, ¿no? Y también auffassen, todo está relacionado con el poseer, ¿no? Con el agarrar, con la carcasa, ¿no? Eventualmente. Pero la cuestión que queda ahí abierta e íncita en el pensamiento hegeliano es la que intenta salvar Carl Schmitt de una manera ominosa, pero de alguna manera concreta, porque él, no al separarse y al tomar distancia de la ambición filosófica y decirse, yo soy jurista, yo soy otra cosa, no teme confundir el ser con el ente, ni tampoco lo posible con lo actual. Dice, porque el derecho como lo posibilitante de una historia está posibilitado, sí, por la anterioridad de que tengamos una tierra, un territorio, pero no va a convertirse en derecho hasta que no convirtamos la tierra en mundo. Es decir, el planeta en planeta habitado. Ahora, la solución que da Schmitt es muy violenta, ¿no? Porque dice, como no hay razones para apropiar, o sea, es decir, la Tierra no nos dice cómo relacionarnos con ella. No nos dice cómo usar los recursos, no nos dice cómo usar el agua, no nos dice entre nosotros cómo repartirnos la tierra, quién tiene acceso, quién no tiene acceso, quién la posee, quién la trabaja y quién se queda con el usufructo. Entonces, bueno, lo único que queda es una decisión arbitraria. Entonces, sí, Schmitt lo que hace es mostrar que el concepto de tierra es una buena hipótesis, pero que sigue requiriendo eventualmente la intervención humana para poder efectuar el tránsito de la tierra al mundo, ¿no? Lo que quiero dejar simplemente abierto es, y con eso sí termino, es, número uno, sí, reconocer que no se trata de pensar una diferencia, sino de pensar una flecha, la flecha del tránsito.
las flechas de los tránsitos, y probablemente lo importante no sea la diferencia ontológica, sino la flecha ontológica. Y esa flecha ontológica, quien la ha visto efectuarse es Carl Schmitt. Carl Schmitt, mientras que en el caso de Husserl, la Tierra aparece como un objeto, que no es aprehensible por su tamaño, que sí lo podemos investigar empíricamente, pero que es la condición, ¿no? Por la gravedad, por el oxígeno, por la constitución material, intelectual que nos permite, es un objeto que no es objeto. Es como un live, ¿no? Como una carne, pero que no es mi carne, ni la carne humana. Ahí es donde él empieza a mostrar que hay algo que no es ni originario ni derivado, sino que está en medio. Y el propio Schmitt, les digo, en su ya no tanto en la teología política, sí en parte, pero en su historia de Europa y ahora sí en su visión geopolítica, lo que nos intenta mostrar es que tiene que haber un momento de confusión, un momento de tacto en la cual sea indiscernible lo que es ente y lo que es ser, lo que es tierra y lo que es mundo. Y ese tacto, el tacto es el punto de inflexión de la flecha misma, ¿no? Es el ir llevándose y el ser llevado de un lado a otro. Ahora, la cuestión es, para que no sea una violencia subjetiva la que arbitrariamente transforme lo natural o lo posible en actual, se le tiene que conceder, y eso es creo que lo que está haciendo Husserl en La Tierra no se mueve, a algo previo que sí es naturaleza, lo que se le había escatimado y que solo se le había dado al Dasein, que es cualidad subjetiva, ¿no? Y eso, hacia donde nos conduce, de lo que no voy a hablar, sino el próximo si me invitan, ¿no? es de Schelling. Es de Schelling porque no se trata solamente de racionalizar la naturaleza y de explicar el surgimiento teleológicamente visto de una conciencia humana, sino reconocer que en el ente mismo hay libertad. O sea, que no está en el que mira la libertad del ente para descubrirlo, sino que los entes se descubren entre sí. Vamos a decirlo así, ¿no? No es por el lenguaje, sino por la relación. Son los entes los que se descubren recíprocamente, y porque eventualmente nosotros estamos en la trama de los entes, es que nosotros reconstruimos las flechas y los trayectos que nos llevan a lo más lejano, sin que tenga que ser efectuado en nosotros como comprensión, ¿no? Pero solamente si somos parte de la trama del mundo, es decir, de las flechas del mundo. Y si somos parte de las flechas del mundo, quiere decir que la libertad y la posibilidad está en las cosas mismas. Pero si esto es así, ya, se me acabó la flecha del tiempo. Qué ganas de echarte para atrás, ¿no? Ya, la última palabra. Y por lo tanto, quizá lo posible no está fuera del mundo, ni en el abismo, ni en el origen, sino entre las cosas mismas, entre las flechas mismas, porque la posibilidad de una cosa de relacionarse de otra manera con otra cosa es lo que hace posible que ellas dos puedan ser distintas sin tener que hacer el camino hasta la nada que nos exige renunciar al discurso, a la racionalidad, al pensamiento, a la aprehensión y a la sensibilidad, en aras de un abismo que resguarda lo posible, pero en el cual si entramos ya no podemos salir. Muchas gracias. Creo que de acuerdo absolutamente en las preguntas, en las impugnaciones. Yo creo que el problema de origen está en creer que el aperon no tiene nada de forma, ¿no? Y segundo, que lo que está delimitado está absolutamente delimitado, ¿no? Entonces, cuando uno enmarca la relación entre lo infinito y lo infinito en términos de contraposición, entonces ya no hay forma de interconectarlas. O sea, el asunto es cómo, y lo voy a responder en términos muy platónicos, cómo el apeiron es también cora, ¿no? Es decir, es espacio, pero no es espacio neutro.
tampoco es un espacio determinado, es tendencia, ¿no? Es una mínima asimetría, ¿no?, que hace que la nada, o más bien que estemos entre más que nada y menos que algo. Porque, o sea, cuando nosotros nos movemos en el espacio, pensamos que el espacio está vacío, pensamos que el espacio no nos fuerza nada, y sin embargo, puesto que sabemos que hay más de un espacio, en términos puramente matemáticos, pensamos un espacio de 3 dimensiones, o pensamos un espacio de 4, 5, 10, 20, pensamos un espacio métrico, o pensamos un espacio no métrico, pensamos un espacio continuo, un espacio discontinuo. Es decir, no hay o no deberíamos pensar que por espacio debe tenerse una sola cosa, ¿no? Ahora, si uno dice, ¿qué es todo aquello? ¿Qué es el espacio que reúne los espacios discontinuos de los continuos, los métricos de los no métricos, los topológicos, ¿no? Uno con lo que se queda, me parece, es con la cora platónica, es decir, aquello que acoge a los entes, pero les pide un precio. Entonces, es decir, para ponerlo en términos, si quieren, de la física, es: si yo quiero llegar de un punto a otro, ¿no?, parece que me muevo en línea recta, pero el espacio me dice si existen las rectas o no. O sea, si es un espacio curvo o si es un espacio euclidiano, eso me fuerza, ¿no? Entonces, si en un espacio, vamos a pensar en una dona, ¿no?, si en ese espacio, o en una esfera, ¿no?, pensemos en la Tierra, si yo camino derecho, llego al mismo punto, ¿no? Y ese es un condicionamiento que me pone el espacio, pero el espacio no me dice a dónde ir. Lo que me dice son los trayectos que puedo realizar y a dónde me llevan. Entonces, un espacio como el de la Tierra me lleva siempre a las revoluciones, y a las revoluciones en el sentido de andar en círculos siempre. Si el espacio es infinito, tridimensional, pues entonces avanzas y avanzas y avanzas, y como los rayos del cristianismo en la visión de Rosenzweig, te pierdes en el infinito del tiempo y el espacio. Entonces, a eso me refiero, con que el espacio alberga y no te dice a dónde ir, lo que sí te dice es qué caminos son posibles. Y eso yo quisiera remitirlo a la idea de la cora, ¿no?, de la cora platónica, porque en la cora pueden surgir los sonidos platónicos, pero no pueden surgir los objetos topológicos, ¿no? Esos no pueden vivir en el espacio, en ese espacio, pero sí en un espacio en general. Por lo tanto, con lo que yo comenzaría es eso. El apeiron tiene una forma sin tener forma, ¿no? Y por eso Platón habla de esta cuestión de cómo hablar bastardamente, ¿no?, con un tercer género en el que dices, bueno, sí, pero no. Y del otro lado, del lado de lo delimitado, es que nunca alcanza por estar delimitado, ni siquiera la piedra. Cuando nosotros hacemos las distinciones y decimos, porque el ser humano está abierto, bueno, si uno le da la escala de tiempo necesaria a la piedra también tiene su historia de apertura, también tiene sus contingencias, y también revela que nunca alcanza el punto cero de la determinación, o el punto último de la determinación, ¿no? Ni siquiera el concepto, ¿no? Ni siquiera el concepto, pues. Entonces, todo límite es violencia, otra forma de responder platónicamente. El concepto tiene su arbitrariedad, y sin embargo, el buen filósofa es el carnicero, ¿no? A diferencia de lo que pensamos, ¿no?, que el carnicero parte a lo bestia. No, él busca, digamos, la menor violencia y la menor fuerza para cortar el pollo por donde están las fibras, y no perpendicularmente. Otra manera de decirlo con Simondón es: yo puedo aplicar una forma exteriormente a una materia y decir, voy a hacer mesas de lo que sea y siempre van a tener la forma de un paralelepípedo, ¿no? Dice, pero no es lo mismo, dice, y ahí es donde introduce la cuestión no de la producción, sino del cuidado, que es el otro elemento. Una es yo imponerle la forma arbitrariamente al mundo, que me da la gana, y la otra es saber que para hacer una mesa hay que saber cortar, hay que saber elegir la madera,
Es decir, hace falta un elemento. Mientras que la producción en masa lo que hace es pues, muele la madera, hace una hamburguesa de madera y saca aglomerado, lo que diría no solamente por cuestiones estéticas, sino de usabilidad y de, esta palabra odiosa, pero de sustentabilidad es, aprende qué materia usar, aprende cómo cortar y aprende cuánta usar, ¿no? Y eso es lo que haría, no que los límites no sean violentos, sino que sean menos violentos. ¿Significa eso que hay una violencia buena y una mala? Hay grados, ¿no? O sea, yo puedo, digamos, en vez de imponerle, es como, yo diría, en vez de ver, se trata de escuchar, ¿no? Introducir la cuestión de la escucha cuando yo estoy cortando, es como cuando toco un instrumento, también, ¿no? Puede forzarle una técnica, y la otra es como dejar escuchar un poco el instrumento y que el instrumento te corrija, ¿no? Te corrija la mano, en vez de que tú le impongas la técnica a la sonoridad. Y el otro caso es socialmente, ¿no? En vez de que yo decida, porque creo yo en los tres hay un individuo solitario y que cuando son muchos, pues son muchos unos, pero no están ellos arreglándose la cuestión frente al mundo, es decir, soy yo y el límite, pero otra cosa es preguntarle a Ángel sobre el límite del tiempo. Es decir, uno es la arbitrariedad del límite que yo le impongo a las cosas, 5 minutos, y la otra cosa es escuchar. Y creo que la cuestión de la escucha frente a la pura visión introduce un elemento de dejarse afectar y no solamente imponer yo desde... Y eso es lo que matiza la cuestión del límite y lo hace un asunto ético y no solamente ontológico.